Bueno, por aquí son buenos días. Me presento, soy la doctora Milena Mayer. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Andrología por la invitación a participar de este curso de actualización. Yo me formé en SAA y estar acá para mí es como estar en casa. Y esta clase va a tener un abordaje algo distinto, ya que si bien soy viróloga y andróloga, como la mayoría de ustedes, me imagino, hoy por hoy me dedico bastante más a la sexología, que es una disciplina totalmente distinta y bastante nueva. Yo imagino que tendrán charlas desde el abordaje médico de los desbalances hormonales, así que prefiero aprovechar esta oportunidad para hacer un abordaje más sexológico, para enriquecer y complementar los conocimientos que ya ustedes tienen de base, ¿sí? Mi intención de mi clase es que se queden con conceptos que puedan ayudarlos a ustedes primero y luego que lo puedan llevar a lo que es la práctica profesional, ¿sí? Y el tema que nos toca abordar hoy, que es la disminución del alivio en los varones o masculinidades, creo que es un tema apasionante por distintos motivos. Más frecuentemente los varones se están conectando más con sus emociones, lo que da lugar a que identifiquen que quizás no tienen tanto deseo, haciendo que este motivo de consulta sea de a poquito cada vez más frecuente y sumado a que cada vez hay más info debido a las redes sociales y medios de comunicación, lo que lleva a que se animen a consultar también más temprano, ¿sí? Y me gustó mucho este chiste para empezar, ya que muchas veces a las personas les cuesta poder poner en palabras, ¿sí?, la disfunción sexual que los atraviesa. Así que propongo que los que hacemos uro y endocrino incorporemos en nuestra anamnesis si hay encuentros sexuales y si esos encuentros sexuales son placenteros o no, porque muchas veces estas personas no saben a quién consultar y los invade la vergüenza. Y bueno, y de manera introductoria sabemos que las personas somos seres sexuales desde nuestro nacimiento hasta el último día de nuestras vidas, y lo curioso es que la sexualidad va cambiando, ¿sí?, a lo largo de toda la vida. No es lo mismo mi sexualidad en la adolescencia que durante el inicio de una relación, que en caso de una masculinidad si la pareja está atravesando un embarazo, o durante el puerperio, o durante la vejez, ¿no? La sexualidad es algo que no está cristalizado, ¿sí? Que no está cristalizada. Y que a la vez la sexualidad y el deseo son vivencias singulares y multifactoriales, ¿sí?, que tienen una relación directa con lo que son nuestras creencias, experiencias, historias, si tuve o no educación sexual, mi emocionalidad, el vínculo, el consumo de pornografía, hormonas, hábitos, autoestima, medicamentos y un montón de cosas más, ¿no? Y todas estas aristas se van entrelazando para darnos una identidad sexual única, ¿sí? La sexualidad es una arista de nuestra vida que nos atraviesa a todas las personas, ¿sí? Y el deseo atraviesa de manera transversal toda la sexualidad, atraviesa nuestro cuerpo físico, nuestra mente, nuestras fantasías. El deseo también es vulnerabilidad, ya que está rodeado de presiones y angustias, ¿sí? El deseo es movimiento, y es una búsqueda personal también, ¿sí? Es diverso, es profundo. No hay un tipo de deseo que sea válido y otro o que sea mejor, ¿sí? A la vez, el deseo necesita aire y espacio, ¿sí? El fuego necesita aire para poder reavivarse. Y creo que la clave está en que seamos auténticos y que no finjamos nuestro deseo y nuestra conexión con la sexualidad, ¿sí? Nuestro fin como profesionales de la salud es evitar perpetuar todos estos mitos y creencias que dañan tanto, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el deseo? Lo nombran todos, las canciones, libros, y está relacionado con una energía vital, ¿sí? Algo característico es que no es medible ni fácilmente definible, ¿sí? Es el componente más subjetivo y amorfo de toda la sexualidad, ¿sí? Y lo solemos llenar de exigencias, ¿sí? Se define deseo como la sensación que mueve al individuo a buscar o volverse receptivo a las experiencias sexuales, ¿sí? Es la presencia de fantasías y pensamientos eróticos y la motivación o receptividad hacia la actividad sexual, ¿sí? Y es tan singular que hay quienes necesitan distancia y novedad, y hay quienes necesitan intimidad emocional, ¿sí?, y cercanía.
La realidad es que todos los géneros sienten alguna dificultad para poder diferenciar entre lo que es el deseo y excitación, ¿sí? El deseo es un estado emocional, cognitivo, porque intervienen fantasías y pensamientos, intervienen, también es un estado de sentimientos, es un estado fisiológico y también es un estado conductual, ¿sí? El deseo es muy abarcativo. Es un esquema dinámico que vamos construyendo en función a todas estas variables que les venía mencionando. Todas estas variables van a depender del contexto. Dependiendo del contexto, todas estas variables van a actuar sobre el deseo, ya sea favoreciéndolo o inhibiéndolo, ¿sí? Hay un montón de mitos que interfieren en la sexualidad, como que, por ejemplo, es un impulso, necesito, ¿sí? Nadie muere por falta de sexo, ¿sí? El deseo no es querer, perdón, el deseo es querer, no es necesitar, ¿sí? Después otro mito enorme también es el hombre siempre tiene ganas, la idea del sexo como necesidad y del varón macho cazador trae como consecuencias abusos perpetuando roles y mandatos de género. Después también otro mito es entender que la intimidad sexual siempre empieza con deseos, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de que existe un deseo que es espontáneo y otro deseo que es reactivo, ¿sí? A la vez, no hay una cantidad normal de veces. ¿Cuánto es normal, doctora, que tenga relaciones por semana? No hay una cantidad normal de veces. Esto depende de cada persona, de cada vínculo, de cada vivencia, de cada dinámica. No existe una cantidad de sexo para sentirnos normales, saludables o exitosos, ¿sí? Dejemos de medir la sexualidad. El deseo no se puede medir, el sexo sufre hoy un abordaje exitista, ¿sí? Basado en lo que es la cantidad y los resultados. La cantidad no nos habla de deseo ni de disfrute. Tenemos esa necesidad imperiosa de sentirnos normales, ¿no? Al punto de dejar de ser fieles a nosotros mismos con tal de pertenecer en el rango de la normalidad. Y frase que escucho a veces en el consultorio es que las parejas a estos pacientes les dicen, quiero que seas más hombre. Eh, ¿Hasta cuándo no sostener esta cultura patriarcal que tanto daño nos hace, ¿no? La salida es colectiva y todos, más allá de nuestro género, tenemos que trabajar revisar nuestras creencias, ¿no? Como renovar votos con nuestras creencias. Después otro mito es que ser asexual está mal. Yo acá les quiero preguntar qué otro mito se les ocurre a ustedes con lo que respecta al deseo en los varones. Tarea para el hogar. Y bueno, y acá vamos a hablar un poquito de la sexualidad, que no es una enfermedad, entonces no hay nada que curar, ¿sí? Esto me parece muy importante. Gaben es el sitio web de las personas asexuales y definen la sexualidad con tres ítems, ¿sí? Uno, la falta de atracción sexual. Dos, la falta de comportamiento sexual, ¿sí? Y tres, que es una autoidentificación, ¿sí? La sexualidad es una orientación sexual que se autopercibe. Son las personas que no experimentan atracción sexual hacia otras personas, es la falta de deseo hacia los demás, pero no necesariamente la falta para consigo mismos de deseo. Pueden experimentar deseo en solitario, ¿sí? El tema es que como que el deseo no se conecta con los otros. Incluso hay evidencia científica que las personas asexuales suelen masturbarse, ¿sí? Y otro dato curioso es que a estas personas no les angustia no tener interés sexual, ¿sí? A diferencia de el deseo sexual hipoactivo, que sí tienen ganas de tener ganas. Bueno, y ahora hablando un poquito de deseo sexual hipoactivo, me gustaría definirlo y dentro del manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el DSM-5, en su edición del 2000, lo define como la deficiencia persistente o recurrente de fantasías sexuales y deseo de la actividad sexual que causa malestar o dificultad al relacionarse
y que no se explica con otro tipo de enfermedad psiquiátrica, afección, como por ejemplo consumir medicamentos. Después, en 2013, hay una versión actualizada del DSM-5 y lo separa por género, ¿sí? Y lo define como el trastorno de interés o excitación sexual femenino y el trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón, ¿sí? Si bien ayuda a entender estos diagnósticos, rotulan también, ¿sí? Y construyen una identidad. Yo la verdad que suelo evitarlos porque a veces son palabras un poco estigmatizantes, como por ejemplo trastorno eyaculatorio, ¿sí? La palabra trastorno tiene una implicancia, un significado muy fuerte, ¿no? Y además, estas definiciones dejan afuera a las personas con identidad de género distinta a varones y mujeres. Además que no existe una sexualidad sana o normal. Además, hipoactivo es comparativo, ¿sí? ¿En comparación a quién? ¿No? Nos acompleja y nos puede hasta incluso obstaculizar nuestro camino hacia poder identificarnos, ¿sí? Sin compararnos. Bueno, y me parecía importante también hacerles un resumen de lo que es la respuesta sexual humana, ¿sí? En el libro de Human Sexual Response, en 1966, Master y Johnson publican estos aspectos fisiológicos de la respuesta sexual humana que surgieron de los resultados de observar hombres y mujeres teniendo sexo y describieron cuatro fases: excitación, meseta, orgasmo y resolución. No se menciona el deseo de lo complejo que es, ¿sí? Después, en el año 77, Helen Kaplan, que es una psicóloga, propuso el modelo trifásico, ¿sí? Y divide la respuesta sexual humana en tres fases: deseo, excitación y orgasmo. Y lo que aclara es que el deseo tiene lugar en el cerebro y que las otras dos fases, excitación y orgasmo, implican reflejos autonómicos genitales. Después tenemos el modelo circular de Rosemary Basson, que es una psiquiatra en el año 2000, que cambia la concepción del deseo como iniciador de la escena sexual, ¿sí? Este modelo circular es biopsicosocial, ya que hay un feedback entre aspectos físicos, emocionales y cognitivos, ¿sí? Este modelo contempla cómo se le constituye el deseo sexual a la mujer, que en general suele surgir frente a una situación de intimidad donde hay estímulos sexuales, donde la persona se empieza a excitar y el deseo aparece en el medio. Para mí, en mi experiencia, este modelo representa a todas las personas independientemente de su género, no solamente a las mujeres desde ya que hay varones que también necesitan esa conexión e intimidad emocional para que ese deseo se encienda, ¿sí? Quizás son personalidades más sensibles y que nuestro paciente reconozca, que se identifique con este modelo, ya lo alivia un montón, ¿sí? Este modelo diferencia lo que es el deseo espontáneo del deseo reactivo y rompe el mito de que todos los encuentros empiezan con deseo sexual. Que tengo que tener deseo para iniciar un encuentro sexual. ¿De dónde salió esto, no? Si te buscan, respondes y la pasas bien, eso también es deseo. Y por último tenemos el modelo de control dual de la respuesta sexual de Bancroft y Hansen, ¿sí? Que nos permite entender cómo respondemos al deseo, ya que este modelo propone que las respuestas sexuales son producto de la interacción cerebral entre sistemas excitatorios e inhibitorios, ¿sí? Estos sistemas funcionan de manera independiente y varían obviamente de persona a persona. Hay como pedales, por ejemplo, de acelerador, que es la excitación, cuando recibo entonces información del entorno y la interpreto como relevante, enviando señales de excitación al resto del cuerpo, ¿sí? Y después está el pedal de freno que nuestro cerebro interpreta que son buenos motivos para no tener sexo.
y midiendo de esta manera mi entrega. Ejemplo, cansancio, ansiedad, que estén los hijos en la habitación de al lado, que haya dolor, ¿sí? Que no haya un estímulo adecuado. Y después hay frenos más profundos, como por ejemplo inseguridades, imagen corporal, situaciones de abuso, que en las masculinidades es un tema recontra silenciado, ¿sí? Donde el sexo no es un espacio cómodo y seguro, ¿sí? Donde se vive la sexualidad con muchos obstáculos. Y no es que no estamos disponibles, sino que tenemos que buscar por debajo de todos esos inhibidores, ¿sí? Sumado a esto, quiero agregar que muchas veces estas personas pierden todo tipo de intimidad, ¿sí? No hay besos, no hay caricias, no hay abrazos, porque ya saben cómo continúa el guión sexual hasta desencadenar en la situación coital y que ambos lleguen al orgasmo y demás. Yo creo que todos estos modelos de la respuesta sexual que les vengo detallando aportan información valiosísima y que estos de alguna manera se entrelazan, ¿sí? Para que podamos entender cómo funciona nuestro deseo. Porque si tenemos que hablar de deseo sexual hipoactivo, si no entendemos cómo funciona el deseo, me parece que estamos como incompletos. Y tenemos para eso entender también cómo funciona la recompensa, y creo que esta es una de las filipinas más importantes de lo que es esta charla, porque, por ejemplo, si el resultado de mi encuentro es positivo, sentimos recompensa positiva, ¿sí? Favorece la receptividad y va a generar una mayor motivación para un próximo encuentro. Es como cuando como mi comida favorita y digo, qué rica, la quiero volver a comer, ¿sí? O por ejemplo, cuando hay un dolor físico durante las relaciones sexuales, en el caso de las masculinidades puede ser, por ejemplo, una fimosis, un frenillo breve, una enfermedad de la peyronie, un dolor testicular, una eyaculodinia, un dolor en el periné, ¿sí? O se sienten presionados por mantener la erección o de llegar al orgasmo en tiempo y forma, ¿sí? Como si hubiera un tiempo y una forma correcta. Todo esto atenta contra la recompensa positiva, generando una recompensa negativa, un feedback negativo y hace incluso que puedan llevar a estas personas a evitar los encuentros, ¿sí? El deseo se refuerza a partir de la recompensa cuando el sexo es satisfactorio. Está ligado directamente a la experiencia tener una conducta evitativa, ¿sí? Nadie quiere exponerse a pasarla mal. Perdón, estoy con tos. Y en mi experiencia, un gran porcentaje de los pacientes que llegan al consultorio por deseo sexual hipoactivo, la mayoría en análisis identificamos que tiene alguna dificultad para lograr la erección o mantenerla o alguna dificultad con la eyaculación, ya sea una eyaculación eh, prematura o retardada. Entonces el cerebro muy inteligentemente lo primero que dice es, no tengo ganas, pero si a ese paciente le mejoramos la erección o la dificultad eyaculatoria, sea cual fuere, ese paciente seguramente recupere su deseo, ¿sí? El deseo nunca es ajeno al contexto. ¿Y qué más indagar? Si esa persona vivió una situación traumática frente a un trauma, nuestro cuerpo deja de ser un lugar seguro y nuestro bienestar sexual se trata de emociones y condiciones que necesitan sentirse seguros, ¿sí? Sentir respeto, sentir comodidad y sentir confianza, ¿sí? Trauma viene del griego y significa herida, ¿sí? Estos eventos implican vulnerabilidad, pérdida de control, desconexión con nosotros mismos, con un otro, desconexión con el entorno. Los traumas no son todos iguales ni deben tratarse todos iguales, ¿sí? Cuando evoluciona nuestro cerebro del reptiliano, que es el mismo que heredamos de los reptiles, a mamífero, y después al cerebro mamífero, y después todo lo que es la corteza prefrontal, que es lo que evoluciona
junto con lo que evoluciona nuestra capacidad de sentir seguridad, satisfacción, conexión y todo esas emociones, ¿sí? Cuando sentimos amenaza, lo que se activa es nuestro sistema nervioso autónomo, ¿sí? Preparándonos para lo que es la lucha o la huida, ¿sí? No responde a un control voluntario y se encarga de controlar todo nuestro organismo interno, ¿sí? Y las respuestas son huida, huir, lucha o parálisis, ¿sí? O colapso. Eh, la parálisis no es una inacción, ¿sí? Y también no es consentimiento, ¿sí? O sea, la parálisis no es consentimiento, ¿sí? Y tampoco es una inacción. Es nuestro cuerpo haciendo su trabajo para protegernos, ¿sí? Es lo que nos permite sobrevivir disminuyendo el daño, ¿sí? En realidad es como nuestro cerebro haciendo lo correcto para protegernos. Entonces, para estas personas pueden sentir estos disparadores, pueden sentir estos disparadores, alguna situación, algún lugar, alguna experiencia que desencadene estas reacciones autonómicas de defensa. Y el sexo puede ser un disparador, ¿sí? Conocer nuestros disparadores nos ayuda a entender qué nos sucede, nos ayuda a evitarlos, comunicarlos, poder pedir ayuda profesional, ¿sí? Porque estos disparadores se pueden laburar, se curan, ¿sí? Procesando el trauma y recuperar el presente, ¿sí? El proceso de sanación es lo que nos va a permitir recordar en lugar de revivir, ¿sí? Y tenemos que aprender a experimentar vulnerabilidad sin miedo. Repitamos. Tenemos que aprender a experimentar vulnerabilidad sin miedo. Y esto aplica a todo, ¿sí? Y para tener un encuentro necesitamos calidad, contexto, necesitamos un ambiente seguro. Después también tenemos el estrés, que es nuestro enemigo del deseo número uno, y está muy subestimado, ¿sí? Y es uno de los mayores inhibidores del deseo, ¿sí? Es difícil también reconocer su impacto en el ritmo hiperproductivo que no nos permite detenernos, ¿sí? De tomarnos un momento. La pausa hoy por hoy es un acto revolucionario, ¿sí? Y no sentimos, la sociedad de consumo nos invita a adormecer nuestros sentidos, ¿sí? ¿Cómo vamos a conectarnos con nuestra sexualidad? Les aconsejo leer a Byung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que habla mucho de todo esto y, y nos hace reflexionar, ¿sí? De cómo estamos viviendo. Entonces, el peso del día, el encuentro sexual pasa como una listita de checklist de todo lo que tengo que resolver en el día, ¿sí? Eh, y después también tenemos otro tipo de estresores crónicos que son, no, estos son estresores crónicos que son de menor intensidad, pero de mayor durabilidad. Y después tenemos los estresores agudos que son más fáciles de reconocer, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un choque, el nacimiento de un hijo, o sea, hay cosas, hay estresores que son positivos también, ¿sí? No necesariamente tienen que tener una connotación negativa. Me caso y estoy ansiosa o voy a cambiar de laburo, voy a ganar 8 veces más. O sea, si bien estoy contenta con el factor estresor, también actúan de la misma manera, ¿no? Y hay una relación directa entre estrés, depresión y el nivel de satisfacción de la vida sexual, ¿sí? La era del multitasking nos invita a no parar, ¿sí? A no sentir. Pasamos muy poco tiempo viviendo, poniéndole presencia en el presente, ¿sí? El presente se desdibuja, ¿sí? Y el deseo es presencia. Y esto es mucho de lo que trabajo en el consultorio con todas las disfunciones, ¿no? También sabemos que el no dormir probablemente afecte nuestro deseo, ¿sí? Dormir es una necesidad básica, el sexo no. Sabemos que el impacto de dormir mal en los valores de testosterona puede influir y por ende esto puede impactar en lo que es el deseo y la erección. Después, por ejemplo, tenemos que diferenciar o indagar sobre cómo es la distribución de tareas domésticas en ese hogar, ¿sí? Ya que
Se observó en un trabajo científico que los hogares donde había una distribución de tareas más equitativas, había una mayor satisfacción en lo que es el vínculo y eso generaba que haya una mayor satisfacción sexual, ya que había mayor deseo sexual diádico de a dos, ¿sí? Como también se observó que en parejas donde había una distribución desigual de las tareas, ¿sí? Afectaba el deseo diádico de a dos, pero no el deseo en solitario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la carga mental puede afectar a las ganas de tener relaciones con mi pareja, pero no quizás de masturbarme, ¿sí? Y después, bueno, obviamente, con lo que respecta al estado de ánimo, sentirse ansioso, ansiosa, deprimido, deprimida, ¿sí? Con estrés, hace que sea difícil experimentar deseo, ¿sí? Pero en líneas generales. Pero hay algunas personas que les funciona en la dirección opuesta, ¿sí? Un concepto muy interesante es el de la corregulación, ¿sí? Que es cuando frente a la presencia de otra persona, ¿sí? Que nos genera seguridad, nos ayuda a pasar mi desregulación, mi angustia, ¿sí? A través del intercambio de tiempo con esa persona, ¿sí? Eso es corregulación. Una cosa es autorregulación, cuando yo me regulo de mi desregulación, y la otra es la corregulación, cuando con alguien puedo ayudarme a estabilizarme, ¿sí? Bueno, y algo interesante también es que en el 2012 los resultados, se publicó este trabajo científico en que publicó la Sociedad Internacional de Medicina Sexual, donde confirman por primera vez una asociación bidireccional entre depresión y disfunción sexual, ¿sí? Este estudio, bueno, ahí dice las cifras que concluyen que la depresión tenía entre un 50 y un 70% de riesgo más de desarrollar una disfunción sexual, y aquellos con disfunción sexual tenían entre un 130 a 210% más de riesgo de desarrollar depresión, ¿sí? Entonces la depresión predice la disfunción sexual y a la inversa, ¿sí? La disfunción sexual predice la depresión, ¿sí? Obviamente que depresión y disfunción sexual son amplios espectros que debemos empezar a desmenuzar y buscar la ayuda profesional correspondiente, ¿sí? Ustedes piensen que tener una disfunción sexual es un terreno fértil para que baje nuestra autoestima y nos genere ansiedad y apatía, ¿sí? Sabemos que las disfunciones sexuales tienen un impacto enorme en lo que es la estima sexual, en lo que es la autoestima y en lo que es la calidad de vida. Y bueno, después obviamente que tenemos la depresión, que es el estado deprimido, de pérdida de interés o de placer, ¿sí? Esto también se puede asociar a alteraciones en el apetito, sueño, fatiga, pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, ¿sí? Disminución de la capacidad de pensar, ¿sí? Muchas veces se asocia la depresión con ansiedad, ¿sí? Y ojo, porque las personas deprimidas no son solo las que no se pueden levantar de la cama, ¿sí? Y no se trata, quizás tienen una depresión, pero que dentro de todo pueden llevar a cabo su cotidianeidad, pero no quiere decir que no la estén pasando muy mal emocionalmente, ¿sí? Y no se trata de no querer, se trata de no poder, ¿sí? Pero todo cuesta mucho, mucho, mucho más. Eh, y a la vez la ansiedad está detrás de, de todos los problemas sexuales. No en medicina no existe 100%, ¿no? Pero bueno, 99,9999. Como un factor predisponente, precipitante y perpetuante, ¿sí? No poder apagar la cabeza. ¿Cuántos pacientes atendieron ustedes con ansiedad de desempeño? Y esa ansiedad anticipatoria se puede traducir también en evitación, ¿sí? En sexología trabajamos mucho la personalidad de nuestro consultante, porque lo que somos en lo cotidiano, somos en la sexualidad, ¿sí? También es importante indagar sobre duelos, si hay una ruptura de pareja, sin identificar esta situación como una causa o el fallecimiento.
de algún familiar o amigo, no sé, un cambio de trabajo, que eso también puede ser un duelo, o pelea con algún amigo. Si atravesamos tantos duelos que a veces ni siquiera llegamos a identificar, no es fácil después de una pérdida o separación volver a sentir otro cuerpo, ¿sí? Que no haya deseo, que no haya erección, que no haya orgasmo. Es totalmente esperable, ¿sí? Y normal, ¿sí? Otro escenario puede ser que se intensifique el deseo sexual durante un duelo. Cada vivencia de la sexualidad es muy personal y singular, ¿sí? Y acá no es el sexo el problema en sí, es el ánimo que está interfiriendo, ¿sí? Obviamente que sabemos que frente a estas situaciones, eh, hay un montón de psicofármacos que ayudan a regular las sustancias químicas de nuestro cerebro, ¿sí? De la misma manera que un antihipertensivo nos ayuda a regular nuestra tensión arterial, ¿sí? Tenemos que trabajar mucho todavía para romper el mito con lo que respecta a un psicofármaco a tiempo, ¿sí? Para cuidar nuestra salud mental. Eh, Acá lo que prima es la salud mental. Para la OMS, la definición de salud es el bienestar físico y emocional. Si no nos olvidemos de lo emocional. Y bueno, dentro de los psicofármacos sabemos que tienen bastantes efectos adversos, como por ejemplo la eyaculación retardada, pueden generar una disfunción eréctil, pueden generar deseo sexual hipoactivo, anestesia general, un orgasmo más débil, ¿sí? Más que nada los IRS, que son los inhibidores de la recaptación de serotonina, eh, a la vez son la primera línea para el tratamiento de la depresión mayor, ¿sí? Muchos otros trastornos, ¿sí? Pero a la vez son los que mayor evidencia tienen sobre su seguridad y eficacia. Y bueno, acá obviamente refuerzo la importancia de trabajar en equipo, ¿sí? Ya que falta entrenamiento en todas las especialidades y también de los psiquiatras para preguntar sobre sexualidad, ¿sí? Ya que puede generar angustia en este paciente empezar a tener una disfunción sexual, ¿sí? Explicar y dar herramientas puede cambiar el pronóstico del placer sexual de nuestro consultante y de su pareja, ¿sí? Por eso hay que trabajar en equipo. Creo que gran parte de nuestro trabajo tácito, silenciado, es capacitar a nuestros colegas de lo que necesitan de nosotros, ¿no? Eh, bueno, la salud mental es fundamental, ¿sí? ¿Y cuáles son las drogas más comunes que pueden disminuir el deseo sexual? Bueno, obviamente los antidepresivos, más que nada los tricíclicos, noradrenalina, antipsicóticos, ¿sí? Bueno, los IRS, obviamente, medicamentos para la presión como metabloqueantes y diuréticos tiacídicos, todos los tratamientos hormonales para el cáncer de próstata, opiáceos, benzodiazepinas, finasteride, dutasteride, que tanto se toma por la alopecia androgenética, ¿sí? Antihistamínicos, convulsivantes, carbamazepina, gabapentin, ¿sí? Y por otro lado, tenemos antidepresivos o reguladores del ánimo que sabemos que no interfieren tanto como la sexualidad, como son el bupropión, la mirtazapina, la vortioxetina y la pregabalina, ¿sí? Y no podemos dejar de mencionar también lo que es la vergüenza corporal, ya que existe la dismorfia de pene, donde el 80% de las masculinidades piensan que tienen un pene más pequeño de lo que realmente es, ¿sí? También existen trastornos de la conducta alimentaria, cada vez más frecuentes en las masculinidades, la gordofobia, homofobia, transfobia, también el capacitismo en personas con diversidad funcional e intelectual, que también existen muchas masculinidades con diversidad funcional e intelectual con este tipo de disfunciones, ¿sí? Que es un tema apasionante que da para otra charla pero entera, ¿sí? Toda esta violencia, ¿sí? Todo esta impacta negativamente como inhibidores del deseo, ¿sí? Arraigándose a nosotros. Es la imagen la imagen corporal es la imagen que nuestra mente forma de nuestro cuerpo, ¿sí? Esta imagen se construye, promovido por lo que es la cultura, si lo validan o lo refuerzan amigos, familiares, ¿sí? El comentario que puede llegar a ser la persona con la que compartimos nuestra intimidad, ¿sí?
Y la vergüenza nos va dejando lentamente afuera de las experiencias sexuales, ¿sí? La industria, las redes, nos hacen creer cosas, ¿sí? Que no existen, pero no entendemos que no existen cuerpos equivocados, ¿sí? Genera incomodidad hablar de vergüenza, que se suele sostener en silencio, pero es importante entender cómo se nos construye, eh, avalarnos, acompañarnos, ¿sí? La vergüenza corporal es adquirida, nadie llega al mundo odiando su cuerpo, ¿sí? Y la vergüenza pierde poder cuando se expresa en voz alta. Y bueno, una vez que entendimos todas estas aristas, desde el consultorio empezamos a desmenuzarlas, ¿sí? Entendiendo que el cerebro puede reaccionar de manera adaptativa con miedo al sexo, rechazo o evitación como freno frente a todo esto. El sexo es una experiencia corporal y emocional, ¿sí? En la sexualidad no hay normas, ¿sí? Ni normalidades. La única norma es el respeto y el consentimiento, ¿sí? A la vez, ¿sabían que la gran mayoría de los problemas sexuales son problemas de comunicación o vinculares, ¿sí? Y nosotros en el consultorio, frente a nuestro consultante, estamos evaluando la única cara de una moneda, ¿sí? Es imposible que una pareja desee de la misma forma y con la misma frecuencia a la vez, ¿sí? Este es un problema, un motivo de consulta muy frecuente, ¿sí? Cuando hay un disconfort en lo que desea uno y lo que desea el otro. Ya vemos lo complejo que es el deseo. Imagínense todas estas aristas que se constituyen enlazando con las de un otro, de estas dos aristas entrelazándose unos con otros, ¿sí? Otro mito con lo que respecta al deseo sexual es el de la sincronicidad, ¿sí? Es muy difícil que estemos sincronizados con nuestra pareja, con nuestro ritmo sexual, ¿sí? Entonces lo que hacemos en el consultorio es tratar de evitar las frustraciones, reconocer cómo funciona mi propio deseo, ¿sí? Comprender y aceptar, entender y aceptar cómo funciona el deseo del otro, ¿sí? También ahí comprender y entender al otro. Va a requerir de una flexibilidad nuestra de empatía y apertura, ¿sí? Y Emily Nagoski, que es una investigadora estadounidense, denomina la dinámica de la persecución, ¿sí? Explicando que la persona que tiene más ganas se suele poner en el lugar de está bien que yo tenga ganas, dándole a entender a la otra que está en falta y que tiene que buscar ayuda, ¿sí? Y esto es un problema relacional, ¿sí? La persona con más ganas se siente rechazada y se vuelve más insistente, demandante y enojada, y la otra persona siente más presión y cansancio, ¿sí? Entonces lo que tenemos que romper ahí es esa dinámica, ¿sí? Que son dos personas que se están haciendo daño y cuyas autoestimas se ven afectadas, ¿sí? Y no es precisamente la fórmula, esa no es precisamente la fórmula del deseo, ¿no? Y del encuentro. ¿Sí? Entonces, en este tipo de vínculos es importante cortar esta dinámica, prohibiendo hablar de sexo fuera del espacio terapéutico para llevar, para de esta manera llevarles alivio a nuestros consultantes, ¿sí? La búsqueda de nuestro placer requiere de un estado de libertad y no de preocupación, ¿sí? La sexología es una disciplina joven y como toda la ciencia se ve atravesada por factores culturales, políticos y económicos. Y cuando hay una pareja, todo esto por dos, ¿sí? Es importante entender que la salud sexual tiene un impacto, tiene una relación directa con lo que es la salud mental, con lo que es la salud integral, con lo que es la salud vincular, ¿sí? Todo esto de manera bidireccional, ¿sí? Y bueno, llega la masculinidad al consultorio, ¿sí? No es novedad el impacto, ¿sí? De nuestros hábitos sobre la sexualidad, así que aprovechemos esa oportunidad única que tenemos para hacer un abordaje integral de la salud de nuestro consultante, ¿sí? Por favor. Bueno, y
Bueno, algo creo que lo más enriquecedor de toda la sexología siempre es la anamnesis, ¿sí? Indagar la historia sexual de ese paciente, cómo fueron sus primeros encuentros, cuántas parejas tuvo, si tuvo parejas estables, cómo fue esa dinámica, ¿sí? Porque esto nos da mucha información de cómo se vincula esa persona con su sexualidad. Preguntar si hay una disfunción eréctil o eyaculatoria, ¿sí? Pesquisar lo que fuimos charlando en las filminas anteriores, pesquisar si hay culpa, ansiedad, estigmatismo, hasta incluso una aversión, ¿sí? Si hay pareja, si hay enojos, si hay dificultades en el vínculo, hacer un abordaje oportuno en caso de que así sea, ¿sí? Si hay una pareja, tratar de citarla, ¿sí? Para comprender mejor la dinámica de ese vínculo, ¿sí? Es importante entender si hay enojos encubiertos, infidelidad, si atravesaron o están atravesando tratamientos de fertilidad. Los que nos dedicamos a fertilidad sabemos cómo detona este tema la sexualidad en nuestras parejas, ¿sí? Pregúntenle a estos pacientes sobre su sexualidad y, bueno, igual son pacientes que están muy sumergidos en esas situaciones que ya les lleva un montón de energía, ¿sí? Bueno, si están atravesando un duelo, cómo es el placer en general de ese paciente, el vínculo con el trabajo, ¿sí? Si hay expectativas irrealizables, si hay la educación sexual de ese paciente, si hay obesidad, si indagar sobre abusos, si hay medicamentos, cuáles, los hábitos, ejercicio, alimentación, qué edad tiene para ver si puede haber algún hipogonadismo tardío, el hábito masturbatorio, el consumo de pornografía. ¿Y esto por qué? Porque el porno tradicional, ¿sí? Genera una adicción con una recompensa sin esfuerzo, ¿sí? Es un estímulo visual muy intenso y novedoso y se busca cada vez fantasías más sofisticadas, pornografía más sofisticada, ¿sí? Y esto le suele quitar el deseo de tener encuentros con su vínculo, ¿sí? Y es tan importante preguntar por este hábito masturbatorio a solas, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿sí? Porque además esto puede generar otras disfunciones sexuales, ¿sí? Reforzando la conducta evitativa, ¿sí? Para con el vínculo, peor aún, si no tenés pareja estable, tener que salir a conocer a alguien, ¿sí? Cuando incluso sé que puedo fallar, ¿sí? Porque ¿para qué voy a querer exponerme a eso? ¿Sí? Si puedo seguir en mi situación de que me autocomplacerme, ¿sí? Sumergiéndose aún más este círculo vicioso como la rata en la ruedita, autosatisfacción, autoerotismo, dopamina, disfunciones sexuales y dificultad para vincularse, ¿sí? Eh, Y esto trae problemas enormes a la hora de vincularse, enormes. Bueno, obviamente preguntar si hay estrés, si incluso ese estrés positivo, como les decía, ver si el paciente, que si es más erotofóbico o erotofílico, erotofobia, erotofilia, cómo es tu vínculo con el erotismo, ¿sí? Que es como uno puede ir variando, nunca está cristalizado en el mismo lugar, pero bueno, reconocerse uno en qué altura está, ¿no? Avalar, ¿sí? El pedido de ayuda, ¿sí? A través de la comprensión y la compasión. Obviamente solicitar un laboratorio para ver bien vitaminas, hormonas, metabolismo, próstata, ¿sí? Las masculinidades necesitan contención, ¿sí? Bueno, ya falta poco. Pero bueno, es una clase larga. No existen pastillas para arreglar nuestro deseo. Si el deseo no se rompe, no se puede romper aquello que no tiene forma. ¿Sí? Creemos que todo lo resolvemos con pastillas. Se angustian los pacientes con decir que no hay una medicación para esto. ¿Sí? Eh, O sea, como que tenemos que aprender a operar nuestra sexualidad, ¿sí? Y es una oportunidad única para repensarnos, y más en las masculinidades que históricamente no tuvieron la oportunidad de no sentir deseo sexual, ¿sí?
¿Qué te molesta? Pregúntate, ¿qué necesito? ¿Cómo estoy de ánimo? ¿Qué hábitos tengo? ¿Cómo es mi vínculo con el placer? ¿Sí? ¿Cuánta carga tengo? ¿Sí? ¿Cómo es mi vínculo con mi cuerpo? Bueno, ¿cómo estoy con mi pareja? ¿Sí? Y bueno, ya metiéndonos un poquito con lo que respecta al tratamiento, obviamente que va a depender según la causa, lo primero y principal, si hay otra disfunción sexual, tratarla y eso mejorará directamente el deseo sexual que se hasta que se vaya profundizando, agudizando esa seguridad sexual, ¿sí? De nuestro paciente. Y desde ya, obviamente, aprovechar la oportunidad para brindar educación sexual en función a cada situación singular, de lo que esté atravesando cada persona o cada pareja, ¿sí? Es lo prioritario en cada consulta la educación sexual integral, ¿sí? Aprender, e identificar, a gestionar las emociones, aprender a priorizar y que nuestro deseo esté disponible, entender que no es espontáneo, pero que tenés que estar disponible, ¿sí? Conectar del deseo requiere de intención, ¿sí? Intención de implementación para... Esto es importante, tener honestidad acerca de nuestras propias prioridades, ¿sí? Eh, y cuanto más nos ocupamos, más espontáneo será, ¿sí? Los hábitos se forman mediante la repetición de conductas en un contexto específico, ¿sí? Podemos usar estrategias de relajación y de la autogestión de placer, que es todos los días construir pequeñas situaciones que nos conecten con los sentidos y nos ayuden a apagar la cabeza. Y nuestra inteligencia emocional es aprender a fluir entre cuándo sentir y cuándo pensar, cuándo sentir y cuándo pensar, ¿sí? Y bueno, obviamente que va a depender de la circunstancia de cada pareja, si se dan pautas a instalar sobre el diálogo sexual en lo cotidiano, más allá de la cama horizontalizado, ¿sí? Por ejemplo, si ves un reel que te gusta, que subió algún sexólogo o una sexóloga, una pavada, estoy tirando un ejemplo, se lo mandás, mirá qué bueno, no lo sabía. Como instaurar un aprendizaje, ¿sí? En equipo sobre esta instancia y nuestra sexualidad, ¿sí? Y a mí me gusta mucho trabajar sobre lo que es la comunicación positiva y hablar de alguna manera sobre sexo también puede generar confianza y conexión, ¿no? Eh, es vital el tiempo de calidad en pareja, planificando y entendiendo que el deseo se construye tanto dentro como fuera de la cama. ¿Sí? Ese crecimiento erótico se va a dar al recuperar la intimidad, ¿sí? Que es lo primero que se pierde, como les decía antes. ¿Sí? No hay besos, son parejas donde no hay besos, no hay abrazos. Recuperar esto y entender esos momentos de esos besos, esas caricias, independientemente del coito, es sexualidad también, ¿sí? Eso es sexualidad, no podemos reducir toda la situación coital, ¿sí? Y es la base, el tiempo de calidad en pareja, ¿sí? Del erotismo y darse la posibilidad, el permiso de juego, ¿sí? El encuentro sexual es un juego, ¿sí? Pasa que a medida que vamos creciendo, esta depresión, esta ansiedad, vamos perdiendo esa capacidad de juego, ¿sí? Y nos empiezan a invadir las exigencias y ponemos la sexualidad en el checklist. Dar pautas para generar situaciones de novedad a través de la creatividad, ¿sí? Donde se estimulen los sentidos. Salir del coitocentrismo es urgente, ¿sí? Es importante recuperar el cortejo y la conquista con un beso mientras el otro cocina, detalles, permitirnos conquistarnos, ¿sí? Si hay enojos encubiertos, barajar la posibilidad de terapia en pareja, ¿sí? Acompañarse y cuidarse también erotiza, ¿sí? El humor también siempre es un gran aliado, ¿sí? Dar pautas de comunicación en la pareja, ¿sí? O sea, hablamos de todo menos de sexo. Si nos vamos de viaje, si cambiamos el auto, que si tenés una pareja heterosexual y monógama, no necesariamente que una pareja monógama, que es con la única persona con la que compartís la intimidad, ¿sí? Y no hablamos de sexo, hablamos de todo menos de sexo, ¿sí? Qué loco, ¿no? ¿Por qué tenemos tanta falta de comodidad en el diálogo? ¿Sí? Incomoda en las aulas, con los hijos, con la pareja. No hablar da lugar a malos entendidos, a perpetuar mandatos, ansiedad y exigencias, ¿sí? Es necesario
para poder construir el espacio, ¿sí? Da miedo porque se vive como una amenaza a la relación, ¿sí? Tenemos miedo al conflicto, ¿sí? Por eso lo evitamos, ¿sí? Lo vivimos como una amenaza a la pareja, miedo a lastimar los sentimientos de la otra persona, ¿sí? Por eso tenemos que aprender a desarrollar pautas de comunicación asertiva, ¿sí? También es una amenaza para uno mismo, ¿no? Al mostrarnos vulnerables, ¿sí? Que una persona no pueda eh, hablar del tema no quiere decir que no le importe, ¿sí? Muchas veces no pueden. Recuperar la intimidad emocional es lo primero, ¿sí? Hablar sobre sexo también se aprende, ¿sí? El sexo lo hacemos juntos y es responsabilidad de ambos, ¿sí? Tenemos que hablar de sexo hasta que se nos haga familiar, ¿sí? Eh, Evitar hablar de sexo solo cuando hay un problema. Tenemos que hablar de sexo para evitar los problemas, ¿sí? Y después a mí me gusta mucho trabajar lo que es la comunicación positiva, ¿sí? Por ejemplo, aprender a expresar a través de un gemido, de una respiración profunda, pedir quedarse, ¿sí? De lo que sí nos gusta, ¿sí? Para poder guiar al otro, porque si no el otro no se entera, ¿sí? Recuperar la intimidad a través del estímulo de todos los sentidos, ¿sí? Salir de esa sexualidad reduccionista y resultadista que nos inculca la sociedad, ¿sí? Y con lo que respecta a la masturbación, va a depender del paciente, ¿sí? Si tiene deseo bajo y no hay otra disfunción, podría llegar a ayudar a conectar, ¿sí? Con las fantasías, ¿sí? Pero bueno, después tenemos el otro grupo de pacientes que necesitamos hacer un detox del consumo de pornografía y contenido erótico en pacientes que tengan este hábito, ¿sí? Masturbatorio, que tengan, o mismo si tienen pareja, ¿sí? Eh, y tenemos que empezar a hacer que estas personas vivencien el encuentro sexual como placentero porque no podemos desear algo que no nos gusta, ¿sí? Y esto es una construcción y creo que el secreto de hacer nuestro propio camino y genuino es la clave, ¿sí? Estar disponibles, cambiar el guión, ¿sí? Sin tener que ir hasta el final, recuperar la intimidad sexual sin la escalera sexual de todo lo que ya se nos viene a la cabeza de lo que tiene que suceder, ¿sí? No hay metas, no hace falta llegar al orgasmo en todos los encuentros, lo único que hace esto es poner obstáculos en mi disfrute y en la relajación, ¿sí? Y por ende en la recompensa positiva. Sacar el foco a la penetración, ¿sí? Porque si no, se vuelve todo dirigido a objetivos en vez de paz y placer, ¿sí? Perderse en el cuerpo del otro con el ritmo de los movimientos. Nadie nació sabiendo a tener encuentros sexuales placenteros, ¿sí? Sumado a que cada persona con la que compartimos nuestra sexualidad articulamos distinto, ¿sí? Eh, y es un redescubrir de todo lo que suponíamos aprendido, ¿no? Darnos tiempo de conexión se trabaja con distintos ejercicios. Por ejemplo, tenemos que besarnos más de 6 segundos, esto de chapar, para que se libere serotonina en nuestro cerebro, que eso es lo que nos va a dar la sensación de contención y bienestar, ¿sí? Y esto puede ser un encuentro sexual per se, evitando esa escalera y todo el guión de todo lo que suponemos que sucede atrás después de empezar esos besos, ¿sí? Muchas veces también usamos la focalización sensorial, que es explorar el propio cuerpo y el de la pareja de manera exploratoria, sin incluir los genitales, ¿sí? Pero con el ambiente y el tiempo propicio como para aprender a relajarnos y volver a sentir esa situación como placentera, ¿sí? Para pensar en deseo tenemos que aprender a pensar o buscar, ¿no? Que esa situación, ese pensar sea satisfacción, que sea auténtico, ¿sí? Que sea placentero. Y para eso tenemos que ser auténticos y fieles a nosotros mismos con lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y me gusta mucho este trabajo que les puse acá abajo porque habla de la importancia de entender la dinámica vincular, porque muchas veces nosotros nos ensañamos para mejorarle el síntoma al paciente, pero muchas veces desarmonizamos la dinámica vincular, ¿sí? Porque quizás esa disfunción le era funcional a esa pareja, ¿sí? Em,
Y otro rasgo interesante es que está aumentando lo que es la esperanza de vida y esto da lugar a que haya viudeces y está aceptado socialmente el tema de que haya cada vez más separaciones, ¿sí? Y hay un grupo etario de 70, 80, 90 que se vuelven a vincular sexoafectivamente, ¿sí? Personas que no tuvieron educación sexual, que quizás tienen baja testo o que están atravesando un duelo. A esto se le suma el enlentecimiento fisiológico, la respuesta sexual totalmente esperable, dificultad obviamente para lograr o mantener la erección o que haya un retardo en la eyaculación, ¿sí? Cuyas parejas es factible que tengan sequedad vaginal y se les arme en el encuentro con un montón de exigencias. Así que pesquisen también a estos pacientes. Y bueno, vamos terminando con el tratamiento, vamos a indicar testosterona en caso que se deba a un déficit de testosterona, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación, desajustar algún otro desbalance hormonal como hiperprolactinemia o hipotiroidismo. También se puede dar tratamiento con complejos vitamínicos con componentes como maca, arginina, que suelen tener un efecto positivo, ¿sí? Terapia sexual, ¿sí? Fortalecer los hábitos, actividad física, alimentación mediterránea, ¿sí? Sugerir un sueño reparador, para de esta manera evitar lo que es la polifarmacia y el hipogonadismo, ¿sí? Este trabajo científico hace hincapié en cómo el estilo de vida tiene una relación directa con el hipogonadismo, ¿sí? Pacientes polimedicados, obesos, con malos hábitos, tienen mayor predisposición a desarrollar un síndrome metabólico e hipogonadismo tardío del varón adulto, ¿sí? Los pacientes que reciben texto refirieron una marcada mejora en el deseo sexual, a nivel sexual, y es lo primero que manifiestan, ¿sí? También sabemos que la actividad física mejora la liberación de endorfinas y de testosterona, como concluye este trabajo, ¿sí? Que la actividad física moderada e intensa es capaz de aumentar la producción androgénica endógena, ¿sí? Aunque de forma aguda y transitoria. Por eso es importante adquirir el hábito para que esto agudo, hacer actividad física de manera crónica para liberar de manera crónica testosterona, ¿sí? Y bueno, obviamente que sabemos que las arterias del pene son 10 veces más delgadas que las del corazón, aprovechar esa masculinidad que ingresa a nuestro consultorio para hacer un abordaje de la salud integral es fundamental y se los repito. Y bueno, para concluir, pregunten sobre sexualidad, por más que no sean sexólogos, ¿sí? Recuerden que los pacientes que llegan a nosotros por alguna disfunción sexual seguramente la tengan hace bastante y eso les genere un enorme malestar emocional y nosotros al abrirles el tema ya le aliviamos un montón la angustia. Denle la oportunidad a los consultantes de abrir estos temas en el consultorio y más las especialidades que trabajamos con la genitalidad, ¿sí? Trabajar en la prevención de disfunciones es fundamental, ¿sí? Acuérdense que la prevención es la primera línea en medicina, ¿sí? Salud sexual es un marcador de salud integral, ¿sí? Optimizar la consulta y hacer un abordaje de la salud integral, porque muchas veces el síntoma que nos trae el paciente, como dice Gastón, es la punta del iceberg y vieron todo, 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 todo lo que puede esconder por debajo nuestro consultante, ¿sí? Trabajen en equipo haciendo las pertinentes derivaciones, hagan equipo con psicólogos, psiquiatras, sexología, ¿sí? Personas que tengan sus mismas creencias, ¿sí? Que les hagan un feedback de cómo va ese paciente, armen red con profesionales que tengan su misma mirada, ¿sí? Y fórmense en género porque van a tener un montón de pacientes de todos los géneros y orientaciones y tenemos que garantizarles el placer sexual a todas las personas, ¿sí? El placer sexual es un derecho. Y recuerden siempre que el placer es una construcción, ¿sí? Así que pregúntense cómo se construyen ustedes su placer día a día para después poder llevarlo a nuestra propia sexualidad y acompañar a los pacientes, como para así poder acompañar a nuestros pacientes en nuestra práctica profesional. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y gracias a Asa por la invitación. Nos vemos en el encuentro sincrónico y por último les dejo acá la info de mi contacto, de mi Instagram, donde vengo trabajando hace un tiempo para llevarle toda esta info a las personas para así ayudar a derribar los mitos que nos siguen invadiendo
la info sobre sexualidad. Muchas gracias, nos vemos pronto.